el estudio en Globovisión para quienes están allí ya preparándose para salir a cumplir con esos diferentes compromisos, pero se acompañan en este momento con los titulares de la prensa que vamos a compartir con ustedes. Versión digital del diario La Universal, ya lo tendrán en pantalla y conocemos las informaciones el día de hoy. Gobierno proyecta aumento del 30% en la producción de oro. La exportación del mineral de hierro en el último trimestre de 2025 fue la más alta en los últimos 10 años, ha dicho el Ejecutivo. También en la parte superior, según CNN, se afianza la relación entre Trump y Delcy Rodríguez. El mandatario estadounidense la considera una persona magnífica y colaboradora. Palabras de Diosdado Cabello, secretario general del PSUV. Los extremistas hicieron fiesta al caer. En la columna de informaciones, también el PSUV anunció movilización para conmemorar el 23 de enero. Vamos, vamos Venezuela, partido político, impulsa su presencia en la Asamblea Nacional. Otras informaciones esta jornada, esta vez en materia internacional. La gráfica principal: accidente de trenes conmociona a España. Al menos 40 personas perdieron la vida como consecuencia de este accidente registrado la noche del domingo. También el cintillo de noticias en la parte inferior. Muchas noticias en materia internacional. El presidente de Bulgaria se separa de su cargo. También otras informaciones en el viejo continente, celes en la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que mantendrá su promesa de imponer aranceles a los países si no consigue cerrar el acuerdo sobre Groenlandia. Y también, con una gráfica esta jornada, Putin fue invitado al Consejo de Paz de Trump sobre Gaza. Tenemos también información de deportes. La Vinotinto en la FIFA Series 2026. La selección de Venezuela tendrá actividad en la ventana internacional de marzo tras ser anunciada su participación en la segunda edición de la FIFA Series 2026. Por otro lado, también hablando de deportes, Jorge Abreu logra coronarse campeón en la Vuelta al Táchira. El venezolano Jorge Abreu del equipo Fina Arroces Multimarcas se coronó como campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira. En el cintillo superior, como siempre, tenemos información del mundo del entretenimiento, un legado imposible de superar. El icónico diseñador italiano Valentino Garafani falleció a los 93 años de edad. Por otro lado, cuando el factor humano se impone, un fanático de Grand Theft Auto 6 con cáncer terminal logró captar la atención de la industria del videojuego y probará un adelanto único. Y por último, adiós al director Roger Allen. La noticia fue confirmada por Dave Bossert, productor y colaborador cercano a Allers, quien expresó su dolor a través de un emotivo mensaje. Revisamos a continuación el diario Primicia con los titulares correspondientes a este martes 20 de enero. Presidenta encargada promueve incremento de la producción de minerales estratégicos. En una reunión de trabajo del motor minero y de las industrias básicas, encabezada precisamente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se orientó que se prevé el incremento de la producción del oro, de hierro, de bauxita y de los minerales estratégicos para el desarrollo industrial de Venezuela y también la generación de divisas. En materia económica, también esta jornada en Gaceta Oficial, la exoneración de impuesto a la importación de combustibles. La Gaceta número 43.292 de fecha 9 de enero fue publicado el decreto 5.207, mediante el cual se exonera del pago del impuesto al valor agregado, impuestos de importación y tasa por determinación del régimen aduanero a las importaciones definitivas y las ventas realizadas en el territorio nacional de combustibles derivados de hidrocarburos. También en materia nacional llegan 235 connacionales desde Estados Unidos. A la izquierda también esta jornada aplican plan de seguridad en instalaciones petroleras del Zulia. Designan al general de brigada Aníbal Bellorín como presidente de Conviasa. En política, el PSUV se desplegará en barrios y comunidades para compartir con el pueblo. La fotografía central pertenece a un reportaje especial del diario Primicia. Experto advierte sobre factores que detonan la desaparición involuntaria de adolescentes. Esto ante la creciente cifra de desapariciones de adolescentes en el estado Bolívar. El psicólogo Evar Burley mencionó que es importante analizar el contexto de cada caso. El experto explicó que hay factores que se vuelven detonantes para la toma de decisiones impulsivas que pueden ir derivadas de una crisis de identidad, fallas en la comunicación familiar y una baja percepción del peligro que es propia de la edad. Una gráfica también en la parte inferior destaca con el titular: Gran Misión Vivienda Venezuela entrega apartamentos en el urbanismo Ciudad Obrera. Vamos al recuadro de sucesos. En la parte inferior derecha de esta primera página, detienen a 2 sujetos por abigeato en Ciudad Bolívar. En internacionales también, cerrando las informaciones en la parte inferior derecha, el presidente de Bulgaria presentará su renuncia.
Tenemos información de deportes. Caribe sube a la cima de la postemporada, mientras que en espectáculos Osmariel Villalobos fue operada de emergencia. Vamos a continuación a tener en pantalla la primera página del diario El Periodiquito. La información principal esta jornada martes: Venezuela proyecta incrementar la producción minera en 2026. Anunció la presidenta encargada que este es el camino para consolidar la estabilidad económica y la generación de divisas. Fotografía en la parte superior derecha. Pediatras venezolanos conmemoran su día. La fecha obedece a la fundación de la Sociedad Venezolana de Puericultura Pediatría. Desde 1939, ya son 87 años, honrando a estos especialistas médicos. En nacionales a la derecha, Venezuela registró periodo más largo sin aumento salarial, según la ONG Provea. En materia regional, en el estado de Aragua, baja demanda de carnes obligó a comerciantes a reajustar sus precios, varían de acuerdo a los cortes. En materia de sucesos, esta jornada murió joven motorizado tras perder el control realizando piruetas en Ocumare. En deportes, sin equipo, Eugenio Suárez y Luis Serrades continúan en agencia libre, mientras que en espectáculos, Estelita para rato. La cantante se recupera tras cirugía por fractura de fémur. Revisamos a continuación la primera página de Notitarde correspondiente a la jornada del día de hoy. Las excarcelaciones forman parte de la reconciliación nacional. Con una gráfica también este diario reseña: Plan Salud va a la escuela, atendió a más de 190 estudiantes en Los Guayos. Exonerado cobro de impuestos a las importaciones de combustibles. En deportes, Lucía Méndez, una valenciana que deslumbra en gimnasia artística. Vamos a continuación a revisar la prensa internacional. Nos vamos a Europa para tener en pantalla junto a ustedes la primera página del diario El Mundo de España, que dedica la información central esta jornada a lo ocurrido, este lamentable hecho que ha generado el fallecimiento de más de 40 personas, decenas de heridos en esta tragedia de Adamuz. Una brecha en la vía de más de 30 centímetros concentra hoy las sospechas. Las investigaciones apuntan a un fallo de soldadura como causa probable del descarrilamiento del tren. El Irio se salió a 220 kilómetros por hora y solo 20 segundos después impactó contra el Alvia, que no tuvo tiempo para reaccionar. El terreno y la caída de los vagones dificultan el acceso de maquinaria para completar el rescate. Más noticias que acompañan el sumario respecto a este lamentable hecho. La red ferroviaria alcanzó récord de incidentes en el último año y sufre un déficit permanente de inversión, así lo reseña esta jornada. Vamos también a revisar informaciones reseñadas en el diario The Washington Post, que también tiene su gráfica principal este lamentable hecho registrado en España, y acompaña también con la cifra que hasta ese momento se actualizaba en 39 fallecidos. Otras informaciones esta jornada que también reseña el diario The Washington Post a la derecha, con noticias en materia política: las tensiones que vive la Unión Europea con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a sus intenciones de hacerse con el control de Groenlandia, y cómo esto también ha significado no solamente tensiones a nivel político, sino por supuesto también la posibilidad de impactos económicos con la imposición de aranceles, y cómo el presidente de Estados Unidos, en un mensaje dirigido al premier de Noruega, habla precisamente de sus intenciones luego de obtener el Premio Nobel de la Paz sobre Groenlandia. También en la columna de informaciones a la izquierda habla el diario The Washington Post sobre lo que ocurre en Irán, sobre cómo los manifestantes hoy se sienten confundidos y traicionados por Trump, quien en un inicio habló sobre su intervención y la posibilidad de que Estados Unidos pudiera hacer parte de este conflicto. Recordemos fuertes protestas que se registraron en Irán y que hoy el presidente ha descartado algún tipo de participación de Estados Unidos luego de lo que han sido estos hechos registrados en el Medio Oriente. Son las 6:27 de la mañana. A continuación vamos a leer la primera página del diario venezolano Líder en Deportes, que nos trae como siempre información de interés. Vamos a leer el primer titular. Vemos una fotografía de Ronald Acuña Jr. y dice: Venezuela arma su trabuco. Michael, Chourio, Eugenio y Wilger, entre otros, se unieron a Ronald Acuña Jr. como los peloteros confirmados al Clásico Mundial de Béisbol. Un poco más arriba, Real Madrid a despertar. Vuelve a la Champions con el foco puesto en vencer a Mónaco.
Un poco más abajo, hablando de la LBBP, partidos a disputarse el día de hoy. En Nueva Esparta, Navegantes del Magallanes, Bravos de Margarita. En el Estadio Luis Aparicio, en Maracaibo, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia. Un poco más abajo, Beltrán a cumplir su sueño. El pelotero boricua con la primera opción de ser electo esta noche al Salón de la Fama. En otras informaciones, esta vez hablando de básquet, campeón Gaiteros repite director técnico. El dominicano Julio Duquela dirigirá una vez más al actual monarca de la SPB, que iniciará su defensa el 7 de marzo. Las informaciones que nos trae el diario Líder para hoy. Vamos a cambiar de diario, pero seguimos en la misma fuente. Leeremos la primera página de Mundo Deportivo, ya la tenemos allí en pantalla y dice: picados. El Barça quiere convertir el mal sabor de Anoeta en motivación para desquitarse mañana en Champions. Más abajo, el equipo tiene la sensación de luchar contra todo, pero como dijo ayer Fermín, no podrán con nosotros. A la derecha, en la Champions League, Madrid-Mónaco, este partido a disputarse el día de hoy, y dice: plebiscito europeo en el Bernabéu para Vini y compañía. Más abajo seguimos hablando de fútbol, esta vez de la Premier League. El City ficha al central francés Marc Guéhi por 23 millones. En MotoGP, Frank Márquez presenta su Ducati para revalidar el título. En balonmano europeo 32-34, Alemania vence a los hispanos, que están en la segunda fase sin puntos. Y por último, en la Euroliga, Barcelona-Dubái, los Blaugrana a recuperar un punter en horas bajas ante un rival de quilates. Las informaciones que tenemos el día de hoy en materia deportiva. Pero seguimos con las noticias destacadas el día de hoy, por eso vamos a leer, como es costumbre, la sección de espectáculos del diario Notitarde. Algunas informaciones destacadas el día de hoy. La primera dice lo siguiente, el primer titular: emiten orden de aprehensión contra la actriz venezolana Gaby Spani. La actriz venezolana Gaby Spani una vez más se vio envuelta en una polémica al revelar que le habían emitido una orden de aprehensión mientras llegaba a México desde los Estados Unidos, según comentó la actriz. Todo ocurrió en la aduana del aeropuerto, donde estaba realizando sus trámites migratorios, y al parecer las autoridades la acusaron de llevar sustancias ilícitas, a lo que la actriz negó categóricamente esa teoría. En otras noticias, a la izquierda, Charly Cruz se reinventa con Ella no tiene la culpa. Charly Cruz, una de las voces más emblemáticas y respetadas en la salsa romántica, regresa a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Ella no tiene la culpa. El tema, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, marca el inicio de una etapa renovada y ambiciosa en la carrera del intérprete puertorriqueño. A la derecha y más abajo, Zootopia 2 rompió récord de taquilla. La película animada Zootopia 2 ha batido récord desde su estreno en cines durante el periodo de Acción de Gracias el pasado mes de noviembre. Más adelante ampliaremos esta información. Y por último, falleció codirector de El Rey León, el cineasta y animador estadounidense Roger Allen, codirector del film de animación de Disney El Rey León para el año 1994. Falleció a los 76 años tras una breve enfermedad en su casa en Santa Mónica, California, el pasado 17 de enero, según precisa la revista especializada The Hollywood Reporter. Estas son las noticias que tenemos el día de hoy en materia de espectáculos, según el diario